Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas Ense- tardes, licenciada. Enseguida Buenas comenzamos. tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Dónde hemos quedado la anterior clase? ¿Alguien me puede decir, por favor? Ya, hemos hallado entonces ya una función inversa, ¿no? De variable real. Ya, gracias. Hemos visto también composiciones de funciones, ¿no? A ver, verifiquen. Hasta que los demás sigan incorporándose. Sí, licenciada, hemos visto composiciones de funciones. Ya, ok. A ver, a manera de repasar y de recordar un poquito.
hemos aprendido también a hacer las gráficas de funciones, ¿no es cierto? Dándonos valores entre positivos y negativos. Sí. Hemos aprendido a graficar, ¿no es cierto? Sí. A ver. Graficar esta función. Licenciada, buenas tardes. No se olvide de Buenas grabar, tardes. por favor. Ya, mamita, gracias por hacer recuerdo. Grabar. Ya estamos grabando. A ver, entonces, graficar esta función. El primero que termina puede compartir su pantalla. Vayan trabajando. Sí, Gómez, empecemos. Ya hemos esperado, ¿no? 24 estudiantes. Bueno, pues lo que tenemos que ver ahora, estamos diciendo que nos toca ahora ver una composición de funciones. Hay un grupo joven que cuando nosotros hacemos perdón, conversión de relaciones, ustedes se recuerdan una vez. Lo que nosotros vamos a ver que en la nosotros veríamos que tenemos un elemento A, tenemos un elemento B, un elemento A, un elemento A, un conjunto B, un conjunto C. Solamente recordar. Acá es lo mismo que tenemos un B, de relación con B, tenemos una relación B, tenemos una elemento Z, A ver, ¿todos están trabajando? bueno, desde aquí se pasan por bien de los cambios del paro de antes de acá, de acuerdo. La diferencia que tenemos con elementos de es que esta relación en los tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos acá los siguientes. Hablamos de composición de X, que está en función a X, que se puede determinar X, función. Entonces, esto es igual a Z, se puede determinar. Esto es igual a Y. Bien, bien.
¿Alguien ya pudo terminar? Una doble U sale, licenciada. ¿Perdón? No sé cómo se puede llamar, sale una W, la gráfica. Ya, muy bien. ¿Puedes compartir tu pantalla o puedes sacar una fotito y compartirla? O mándame, si no, una fotita por el WhatsApp y yo la comparto. Ya, a ver, lo he hecho como así. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Gaby Catunta. Ya, voy a graficar yo, no te preocupes. Y compara si es que has obtenido lo mismo. Pero todo indica que sí, que sale como una W, como tú dices, ¿no? A ver, veamos. Nos vamos a dar valores negativos, el 0 y positivos. Me voy a dar el 0 porque no tengo ninguna división entre 0. ¿Ya? Entonces, a ver, para recordar, me voy a dar el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. ¿Ya? Reemplazo en la función original. Si x vale -2, va a ser -2 a la cuarta menos 4 por -2 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto será la resultante de esto? 0. Ya, la resultante total es 0, ¿no es cierto? Porque esto es 16. Esto también es 4 y este es 16. Entonces esto es 0. Está bien, está bien. Si te ha salido una W está bien, ¿ya? Enseguida, pero vamos a analizar bien conmigo. Si x vale -1, ¿cuánto vale y? Aquí va a ser -1 a la cuarta menos 4 por -1 al cuadrado. ¿Cuánto sale? -3. -3, muy bien. Acá sale -3. Si vale 0, 0. 0, ¿no? Si vale 1, -3.
-3. Muy bien, se vuelve a repetir. Si vale 2, 0. 0. A ver, veamos si ya está clara nuestra gráfica con esos valores. Cero, 0. Uy. A ver, voy a hacer con otro color, ¿ya? Ese es el 0, 0, ¿no? Luego menos 2, 0. Entonces, menos 1, menos 2, digamos que por aquí. Menos 2 y este es el 0. Menos 2, 0. Menos 1, menos 3. Entonces, digamos que el menos 1 está por aquí. Y el menos 3 debe estar por acá abajo, ¿no? Digamos que por aquí. A ustedes les va a salir exacto. Si es 1, es 3. Menos 3 también. Entonces, a la misma rectura. Y si es 2, es 0 también. Entonces, aquí. ¿Cómo es nuestra figura? Entonces, o nuestra gráfica. Ay, ay, ay. A ustedes les va a salir perfecta porque su cuaderno es cuadrícula. Algo así, ¿no? Entonces, como sus compañeros decían, fíjense, efectivamente es una W, ¿no? ¿Todos han llegado a esto? ¿Todavía tienen algún problema? Sí, licenciada. Está bien. ¿Ya? ¿Los demás han podido graficar? Sí, licenciada, igualmente. Sí, igualmente, licenciada. Exacto. Pero para descartar esas dudas tendríamos que tomar la función original, ¿no es cierto? Tomamos la función original y verificamos. No se olviden que cuando era, si tenemos funciones reales, inyectiva era cuando f de x sub 1 era igual a f de x sub 2. Y esto nos derivaba a que x sub 1 es igual a x sub 2. Inyectiva, ¿no? Sobreyectiva cuando f de x simplemente era igual a y. Y biyectiva era cuando era inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Ahora, si nos guiamos por las gráficas nada más, está correcto lo que dices, o si tomamos solo los pares ordenados, también podríamos deducir ahí, ¿no? Pero obviamente acá nuestros conjuntos no están establecidos, porque no se olviden que estos valores los damos nosotros. Es correcto, joven, lo que usted dice. Pero también de esta forma podríamos verificar. ¿Ya? Vamos a ver ahora las gráficas de las funciones, tomando en cuenta, tomando en cuenta, denme un segundo. No voy a poder retroceder. Tomando en cuenta las características de cada función o de cada gráfica, ¿ya? Enseguida las voy a ir escribiendo en la pizarrita. Algunos conceptos que tenemos que tomar en cuenta. A ver, déjenme volver nada más, que no sé qué ha pasado aquí con esta pizarra. Deben estar viendo aquí todas las pizarras que tengo, ¿no? A ver, estamos aquí en esta. Ahora sí voy a adicionar una página. Y vamos a ver ahora las gráficas de funciones algebraicas.
Vamos a ver el concepto de dominio, intersección, simetría y asíntota. Vamos a definir estos 4 conceptos, ¿sí? Algunas notaciones les voy a ir escribiendo en la pizarra y las definiciones o la parte teórica les voy a dictar, ¿ya? ¿Todos listos para tomar nota? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí. Ya. Para hallar el dominio, de una función algebraica, se deben evitar las siguientes expresiones. Ahí está. La primera es una división entre cero. Ay, caramba. División entre cero. Ay. ¿Qué pasa si tenemos una división entre cero? ¿Existe? ¿Ustedes alguna vez han debido ingresar alguna división entre cero en su calculadora? ¿No es cierto? ¿A qué era igual? ¿Qué pasa? Daba error. Ya, muy bien, da error, les aparece como si no existiera, no existe, ¿no es cierto? Entonces, la división entre cero es, pues, es indefinido, ¿sí? Entonces, estos dos aspectos tenemos que tomar en cuenta al momento de definir el dominio de una función, ¿ya? Dice, hay que evitar la división entre cero y hay que evitar la raíz par de un número negativo. Al decir par, es por eso que estamos multiplicando, fíjense, la raíz de 2 por n, ¿no es cierto? No es una raíz cuadrada normal, raíz 2n de un número negativo. Estos dos puntos hay que evitar. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a bajar más, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo tengo la función f de x igual a 1 sobre, qué sé yo, x menos 2? Si hay que evitar la división entre cero, entonces, ¿a qué será igual el dominio? El dominio de la función, ¿qué notación va a tener? X va a pertenecer a todos los reales, tales que X sea diferente de ¿cuánto para evitar división entre 2? 2. De 2, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que el dominio puede ser cualquier número real menos el X, bueno, siempre y cuando X sea diferente de 2, o menos X igual a 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si X es igual a 2, entonces aquí tendría este primer caso, tendría una división entre 0. ¿Y qué pasa si yo tengo una función
donde x sea de una raíz, x menos 2. Dice, nunca podrá existir una raíz de un par negativo. Esta raíz es raíz cuadrada positiva, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si x menos 2 es mayor o igual a 0? ¿A cuánto es igual x? Si despejo de aquí, ya hemos visto en ecuaciones, ¿no es cierto? 2. A 2. 2. Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar? El dominio de la función dice x que pertenece a todos los reales, siempre y cuando tal es que x sea mayor o igual que 2. Ese es nuestro dominio. Vamos a ver ahora una intersección. Con estos dos ejemplos, fíjense, hemos evitado división entre 0 y hemos evitado una raíz de un número negativo, ¿ya? Dice que siempre tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Qué pasa si x es igual a 1? A ver, ¿qué pasa si esta x es igual a 1? Primero, 1. 1 es mayor o igual que 2. No. No, no es cierto. No entraría el 1. ¿Por qué? Verifiquemos por qué. Porque si resto aquí 1 menos 2, sería igual a menos 1. Y existiera, se estaría dando el caso de una raíz negativa, ¿no? Por eso dice que x tiene que ser siempre mayor o igual que 2. Si es menor, entonces vamos a tener una raíz negativa. ¿Se entiende estos dos casos? Sí. Sí, licenciada. ¿Sí? Ya. Veamos entonces ahora las intersecciones. Voy a llevar a la otra página para que no tengamos problemas con los espacios, ¿ya? Entonces, aquí directamente vamos a quedar acá con el dominio y vamos a adicionar una página y vamos a ver qué son las intersecciones. Vamos a ir así mejor. Intersecciones. Y les dicto. Las intersecciones con los ejes coordenados, las intersecciones con los ejes coordenados de la curva de una función se determinan por tenemos dos casos, ya con el eje de las abscisas y con el eje de las ordenadas. Entonces, con el eje de las abscisas, tenemos de que y es igual a 0 y la función va a ser igual a x, 0 igual a 0. Enseguida hacemos ejemplo, ¿ya? Con las ordenadas, que es el segundo caso, abscisas ordenadas. Dice que x es igual a 0 y f va a ser igual a 0, y esto va a ser igual a 0. Vamos a ver un ejemplo.
A ver, si tengo una función, por ejemplo, 4 menos 2x, ya esta va a ser mi función. Voy a hacer con el eje de las abscisas. Primero, abscisas, dice que y es igual a 0, ¿no? Entonces, f va a ser igual a x, 0. Entonces dice que esto es igual a Y. Sí. a y, pero y vale 0. Entonces Sí. 0 menos, ¿menos cuánto? En realidad estoy haciendo esto, ¿no? F de, primero la función va a estar en base a las dos variables, x y y, abscisas y ordenadas. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esta y, ¿cómo pasaría a este lado? O si quieren, todo este término llegaríamos a restar acá, ¿no? Entonces va a ser y menos 4 más 2x, ¿no es cierto? Todos estos términos, no se olviden, ¿no? Que una función que estaba igual, digamos que tenía este caso, f de x, digamos, igual a x menos 1. ¿Qué valor tomaba esta f de x? Tomaba el valor de y al momento de graficar, ¿no es cierto? Lo mismo que estamos haciendo, lo mismo estamos haciendo acá, pero nada más que estamos trabajando en base a los dos ejes para las intersecciones, abscisas y ordenadas. Entonces mi función ya va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque estoy llevando estos dos términos para igualar a f de x y y. Entonces, 4 tenía entonces acá, ¿no? Va a pasar acá con menos 4. Y este menos 2x pasa con más 2x. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, entonces, si y vale 0, ¿a qué va a ser igual? Para las abscisas. Dice que y vale 0, ¿no es cierto? Entonces, reemplazo aquí. Y es 0 menos 4 más 2 por x. Y de esta expresión tendré que despejar x, ¿no? Porque ya sé que y es igual a 0. ¿A cuánto es igual x? Despejo, este menos 4 va a pasar con más 4. 2x es igual a 4. Y x va a ser igual a 4 entre 2, 2. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo un primer punto. Mi primer punto va a ser igual a x vale 2. ¿Y y cuánto valía? Y vale 0. Es para el eje de las abscisas. Para el eje de las ordenadas, ¿quién vale 0? X. Entonces voy a tener f de x, que vale 0, y y, ¿no? Y voy a tener lo mismo. Entonces ahora voy a reemplazar acá. Voy a tener y menos 4 más 2 por 0, ¿no es cierto? Porque x vale 0. Y de aquí voy a hallar el valor de y. Entonces, ¿a qué va a ser igual y? Y va a ser igual, esto es 0, ¿no? 2 por 0, 0. ¿Y a cuánto es igual? Este menos 4, ¿cómo pasa? Con 4 nada más. Entonces aquí ya tengo un segundo punto. El segundo punto, x, ¿cuánto valía? X vale 0 y y vale 4. Entonces, las intersecciones de la curva con los ejes coordenados son estos puntos, ¿no es cierto? Vamos a verificar si graficamos. A ver, veremos hacerlo chiquitito por acá. Si graficamos, tengo estos dos puntos. Primero el 2, 0. Digamos que el 1 por aquí y el 2 por aquí. El 2, 0 es este, ¿sí? Y el punto 2, este es el punto P sub 1. Este es el punto P sub 1. Y el punto P sub 2 dice que es igual a 0,4. Entonces 0,4. ¿Hacia dónde me voy? ¿Arriba o abajo? Hacia arriba. Digamos que aquí está el 4, ya por cuestión de
de espacio, me voy a poner que aquí está el 4. Ustedes háganlo exacto. Este es el punto 2. Entonces, ¿qué tengo aquí? Mi curva, ¿qué sería? Recta, parábola. ¿Qué sería? Una recta. Una recta, ¿no es cierto? Entonces, a ver. Voy a tratar de hacer con esto la recta. Fíjense, esa es la recta. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser mis intersecciones? Mis intersecciones llegan a ser estos dos puntos. Cuando el eje de las abscisas, cuando y vale 0 y cuando x vale 0. Para abscisas y para ordenadas. Esas son las intersecciones. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Esto es clave, ¿no? A ver, voy a bajar esto ya. Esto es clave. Esto, ¿no? Intersecciones para las abscisas y para las ordenadas. Cuando y vale 0, tenemos este caso. Y cuando x vale 0, tenemos este caso. ¿Sí? Estamos reemplazando nomás. En la posición de y ponemos 0. Y luego en la posición de x ponemos el 0 también. ¿Ya? Esas son las intersecciones. Entonces, vámonos ahora a las... Hemos visto dominio, hemos visto intersecciones. Ahora vámonos a las simetrías. Listo, simetrías. La gráfica de f es simétrica. La gráfica de f o de una función, si ustedes quieren, es simétrica respecto al eje de las abscisas si se verifica. Acá, si se dan cuenta, estoy diciendo respecto al eje de las abscisas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Existen simetrías para abscisas, para ordenadas y para el origen. En las intersecciones teníamos dos casos, abscisas y ordenadas nada más, ¿no es cierto? En las simetrías ya tenemos tres casos. Tenemos abscisas, ordenadas y origen. Les voy a poner directamente las tres, ¿ya? Así vamos a simplificar un poquito. Entonces, vamos a poner acá f de x sub y, xy, esa es la función, va a ser igual a f de x, menos y. Esto es para las abscisas. Uy, ¿quién está resfriado por ahí? Luego tenemos f de x, y va a ser simétrica la gráfica para las ordenadas y esto es igual a menos x, y. Esto es para las ordenadas. Y luego para el origen. Donde ambos son negativos. ¿Ya? Estos tres casos, entonces, para simetrías, ya les estoy colocando colocando de una forma simplificada, ¿ya? Para no dictarles tanta teoría y se entienda directamente. Entonces, para las abscisas es cuando y es negativa. Para las ordenadas es cuando x es negativa. Y cuando se trata del origen, ambas son negativas. ¿Qué pasa? A ver si tenemos, vamos a hacer un caso. ¿Qué pasa si tenemos una función, a ver, una clásica, que sea x cuadrado menos y? ¿Qué pasa si trabajo con el eje de las ordenadas?
Para el eje de las ordenadas dice que f en base a x, y va a estar igual a, para las ordenadas, x es negativa, ¿no? Entonces, menos x, y. Reemplazo en mi función original, nada más, ¿no? Entonces, f de x, estoy tomando esta original, ¿no? Si x es negativa, voy a reemplazar acá, voy a poner menos x al cuadrado menos y. ¿Cómo será mi gráfica, a ver, de esta función? La gráfica de esta función, ¿qué forma tiene? A ver, si está elevado al cuadrado. Una parábola. Una parábola, muy bien, ¿no? Va a pasar por acá. Va a ser más o menos así, ¿no? Bueno, a ustedes les va a salir exacta su parábola. Digamos que aquí está el menos 2 y aquí es el 2, ¿no? Simetría. Entonces, se entiende que una curva, o que en este caso esta parábola es simétrica al eje Y. Si giro esta gráfica, la curva no se modifica, ¿no es cierto? Es decir, si yo jalo de aquí, o si jalo de aquí, se va a volver a este lado, o a este lado, o a este lado. Pero nunca va a cambiar, va a seguir siendo una parábola. Entonces se dice que se representa una simetría en el eje de las ordenadas. ¿Por qué? Porque la variable x será negativa. Vamos a hacer un ejercicio completo tomando en cuenta todo. Y si no está muy claro esta parte de las simetrías, primero, ¿qué significa simetría? A ver. A ver. ¿Qué será simetría? Igualdad en ambos lados. Y ya, muy Posición, bien. forma y tamaño. Perdón, joven. A ver, ¿alguien tiene otra idea? La idea de la señorita está muy bien. ¿Alguien más dijo algo? ¿Un joven dijo algo? ¿Ninguna otra idea? ¿Ustedes al mirarse con un espejo serán simétricos? Sí, Sí, porque llegan a No, ser iguales, ¿no es cierto? no todas las caras son iguales. O sea, hay personas asimétricas. No, pero estoy diciendo, si cada uno de ustedes se mira a un espejo, sí, sí habría. si yo me miro en el espejo voy a seguir siendo yo, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, si, si toman un espejo diferente, porque como la señorita decía, existen diferentes tipos de espejos, entonces, ¿no? Y obviamente, si cada uno de nosotros somos únicos, pero si nos miramos al espejo, ¿qué vemos? Nos vemos nosotros mismos, entonces somos simétricos con nuestra figura, ¿no es cierto? A eso se refiere la simetría. Si yo en el espejo me doy la vuelta, voy a seguir siendo yo, ¿no es cierto? Si giro a la izquierda o a la derecha, sigo siendo yo. Sí, Eso se refiere a la simetría, ¿ya? Veamos las asíntotas. Les dicto la definición. Las asíntotas son rectas
las asíntotas son rectas, que las curvas no pueden intersectar. Es decir, podrán acercarse, pero no intersectarse. Ahora, existen las asíntotas verticales y las horizontales. Una asíntota vertical se obtiene despejando y de la función. Despejamos y de la función. Para luego igualar su denominador a cero. Para luego igualar su denominador a cero. Es decir, les estoy escribiendo acá en la pizarra la notación. Entonces, si se da este caso, estamos hablando de una asíntota vertical. La asíntota horizontal es la que indica que despejemos X. Para luego igualar el denominador a cero, ¿no? Es decir, en la vertical, fíjense, despejamos y e igualamos el denominador a cero. En la horizontal, despejamos X y hacemos lo mismo, igualamos el denominador a cero, ¿no? Entonces, es decir, y escribo la notación aquí en la pizarra. Numerador y denominador, ¿no? Esta es una asíntota vertical y esta es una asíntota horizontal. Claro, el ejemplo 2 no es función, porque si se fija de la sale al 1 y al 3. Pero no es función, tiene que salir a 1. El R tampoco es una función. A ver, vamos a ver un ejemplo para hallar las asíntotas, ¿ya? F de X y E es igual a, entonces, a ver, mi función va a ser y bien terminar, no se olvide el encargado, no se olvide el tiempo antes del cual. El encargado me manda el formulario con el nombre de todos los que han participado. ¿Ya? Terminan eso y se van tranquilos. Si definimos de esta forma, ya es un ejemplo nada más. ¿Qué pasa si despejo Y, que es igual? Para las verticales, dice despejamos Y. En este caso ya fíjense, nuestra función está súper fácil para despejar Y, que sería igual.
igual a x menos 1, está restando, entonces va a pasar a este lado a sumar, ¿no? X menos 1 sobre x menos 2. De todo esto, he despejado y. Ahora dice, una vez que despejamos y, el denominador lo igualamos a 0, dice, entonces nuestro denominador es, ¿cuál es el denominador? X menos 2. X menos 2 igual a 0. ¿Y x es igual a cuánto? 2. A 2. Entonces, esta es mi asíntota. ¿Cuál es mi asíntota? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Vertical, ¿no es cierto? Ya hemos despejado y. Entonces, esta es mi asíntota vertical. Luego, vamos a hallar la asíntota horizontal. ¿Qué pasa si despejo X? ¿Qué pasa si despejo X? ¿A qué será igual X? Mucha álgebra aquí, ¿no? Si yo despejo X, les voy a poner directamente. Va a ser igual a 2y menos 1 sobre y menos 1. A ver, tarea, ustedes van a despejar con calma en su cuaderno, ¿ya? Y van a verificar si efectivamente X tiene esta equivalencia, 2y menos 1 sobre y menos 1. Esto es álgebra nada más, que ustedes ya han visto en colegio y ya tienen que saber despejar. Ahora, para hallar la asíntota, dice que el denominador igualamos a 0. ¿Y a qué es igual y? A 1. A 1. Y esta es mi asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, si graficamos nuestras asíntotas, dice, y es igual a 1, entonces, y es igual a 1 por acá, ¿no? Y es igual a 1, entonces, mi recta estaría por más o menos por acá. Esta sería mi asíntota. Esta sería mi asíntota Horizontal. ¿sí? Y luego dice de que voy a retroceder. Mi asíntota vertical es X igual a 2. Entonces, digamos que por acá, ¿sí? Esta es mi recta. Uy, no está exacta, ¿no? Pero bueno, esta sería mi asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí. Hemos analizado las 4 propiedades o las características de una gráfica, de una función, ¿no? Hemos visto simetrías, intersecciones, dominios y asíntotas, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Entonces, no se olviden, una asíntota no puede cruzarse por la gráfica. A ver, si nosotros graficamos esta función, seguramente, a ver, ¿qué pasa si nuestra función f de x es igual a x menos 1 sobre x menos 2? ¿Qué pasa si mi asíntota está en 2? ¿Qué pasa si x es igual a 3? Si x es igual a 3, acá, ¿a qué sería igual? Aquí sería 3 menos 1 sobre 3 menos 2. ¿A cuánto sería igual? 2. Aquí sería 2 a 2, ¿no es cierto? Entonces, si x, a ver, lo voy a hacer con verde, ya, si x es igual a 3, y sería igual a 2, digamos que por acá. Entonces, mi gráfica, seguramente mi curva está una por acá. Oye, no deben cruzarla
Aquí no deben cruzar la asíntota, ¿ya? Voy a jalar un poquito más la asíntota, ojalá pueda con rojo. Esa es mi asíntota, ¿no? Entonces mi curva, según ese dato que he obtenido, ese punto debe estar por aquí, ¿no? Y no intersecta la asíntota. Por este otro lado debo tener otra gráfica. A ver, ¿qué pasa si X, qué valor era este? Ah, este es el origen, ¿no? ¿Qué pasa si X vale 1? A ver, aquí sería, si X es igual a 1, entonces sería 1 menos 1 y sería 1 menos 2. ¿A cuánto sería igual? Esto es 0 entre menos 1. ¿Y a cuánto es igual? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0. 0. Entonces mi otra curva debería estar por acá, ¿no? Más o menos por ahí, ¿sí? Fíjense, hemos graficado nuestras curvas y estas son nuestras asíntotas. Asíntota vertical y esta era la horizontal, ¿no? Acá no le hemos puesto nombrecito. Asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, hemos graficado o hemos analizado las 4 características de una gráfica de una función. Dominios, simetrías, intersecciones y asíntotas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, vamos a quedar ahí entonces y la siguiente clase ya hacemos más ejercicios y ya tomando en cuenta, vamos a tomar una función y vamos a analizar las 4 propiedades. ¿Les parece? Denle una repasadita de cada definición de cada propiedad y el viernes hacemos ya varios ejercicios completos, ¿ya? Está bien, licenciada. Listo, jóvenes. Entonces, si no hay más dudas, les paso la pizarra y una vez que se procese el video, les paso también el video de la clase, ¿ya? Está bien, licenciada. Listo. Chao, chao. Hasta luego, licenciada. Chao. Luego, Hasta luego, licenciada. licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Chao. Hasta luego, lice.